¿Cómo están? Muy buenas noches. Bienvenidos este martes al Bote Pronto. Hoy vamos a tratar un caso de él escribí ayer. Hay una campaña en redes. Un caso que me parece un poco absurdo y para eso está la víctima de este caso y le voy a llamar víctima porque eso es Viridiana Molina con nosotros. Viridiana, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Y está Ángela Guerrero de SEA Justicia Social que ha llevado este caso, que lo ha acompañado con otras organizaciones hace un tiempo. Hace algunos años llegaron buscando a tu pareja y acabaste tú arrestada. Sí, fue en el 2014. En el 2014. ¿Y estuviste 60 o 90 días en arraigo? 80 días. 80 días en arraigo. ¿Maltrato, tortura? Maltrato, tortura, pues sí. Te llevaron a la que cárcel. declarara. Te llevaron a la cárcel. ¿Estuviste cuánto tiempo en la cárcel en proceso? 4 años, 6 meses. ¿El juicio y la sentencia fue absolutoria? Dijeron no hay elementos, Viridiana no tiene por qué estar en la cárcel. 4 años y medio en la cárcel y saliste libre. Pero de repente, ya en esta Fiscalía General de la República, porque sí fue en esta, ¿no? Se les ocurrió impugnar esa decisión. Sí. Y ahora sí, cuéntame, desde ese día, bueno, hay que decir una cosa, Viridiana, ¿qué has hecho desde que saliste de la cárcel? Todo inició porque justo cuando a mí me quitaron todo, o sea, fue un cateo donde cerraron mi casa. Yo no tenía nada cuando salí. Inclusive lo marco mucho que yo duré 2 días con los mismos calzones, con el 1371 marcado ahí, porque pues no sabía exactamente qué iba a hacer conmigo, ¿no? A los 3 meses fallece la persona que cuidaba a mis hijos, o sea, prácticamente me estaba esperando para entregarme a mis bebés. Y desde ahí pues estaba buscando pues formas de qué hacer. El delito por el que a mí me juzgan me cierra todos los espacios. Uno, porque el simple hecho de haber sido juzgada por delincuencia organizada te marca de por vida, absuelta o no absuelta, el 27 marca que siempre vas a traer ese delito, ¿no? Y no podía encontrar un trabajo. Después quise entrar a un trabajo normal con seguro social y todo, y no podía tener acceso ni a cuentas bancarias de nómina. Obviamente no aceptaban eso en los empleos, tuve que ver la forma de cómo empezar pues a moverme, y me acordé de un tríptico que me dieron en Morelos donde me dijeron, cuando salgas de prisión, tú ve ahí porque es un centro de reinserción, y yo acudo a ese lugar que porque ahí te ayudaban y eso, y sí, efectivamente, pero a la gente de la Ciudad de México, no a la gente que sale de los estados. Y por el simple hecho de haber salido de una prisión del Estado, yo no tuve ningún apoyo ni económico, y en lo único que pude pues meterme fue como haciendo como convenios, porque era así como, ¿y en qué puedo integrarme? No, pues que en talleres de esto o en talleres del otro, y empezaba a tener para saber qué vía iba a agarrar yo para poder darle de comer a mis hijos, porque yo tengo la responsabilidad total de ellos. Yo soy su proveedor de mis bebés. De ahí, Ver, pues... quiero nada más insistir en esto, Ángela, porque es una mujer que fue declarada inocente por un tribunal, después de un juicio de 4 años y medio. Ok, no somos tan rápidos en México para eso. Y entonces, Ángela, Viridiana empieza también a ayudar a las mujeres que salen de la cárcel, a ver las condiciones. Y hoy se hace ¿cuándo se hizo, Ángela? Si recuerdas, ¿cuándo la fiscalía fue a impugnar la decisión del primer tribunal? A Viridiana le dan una resolución absolutoria en febrero de 2019 y prácticamente a los 3 días el Ministerio Público, todavía en ese momento, lo que hace es apelar esa decisión misma, que se va a una revisión, y en segunda instancia la declaran culpable, pero quitando uno de los delitos que era como el delito clave, que era el delito de trata de indocumentados y trata de migrantes. Una vez que sucede esto, la defensa de Viridiana obviamente impugna esta decisión, se va con un amparo. Sin embargo, el tribunal colegiado, el primer tribunal colegiado, vuelve a decir que Viridiana es culpable. Aquí hay algo muy importante. En todo este proceso, hasta ese momento, antes de llegar a la Suprema Corte, Viridiana siempre fue juzgada por hombres y jamás se utilizó el protocolo de perspectiva de género que creó la Suprema Corte y que ya no es un documento de consulta, sino que es un documento obligatorio
para la revisión. Jamás se tomó en cuenta que ella tenía 3 hijos, que era la principal proveedora de ellos, que había violencia de género, que había habido tortura y maltrato, que hay un protocolo de Estambul que se le realizó y el cual salió positivo. Todos estos elementos nunca fueron tomados en cuenta, incluso hasta el momento donde se entrega el amparo en revisión, la solicitud de amparo en revisión a la Suprema Corte, y el secretario de Estudio y Cuenta, incluido con el presidente ministro Saldívar, rechazan este documento diciendo que evidentemente no había una razón que fuera un caso de importancia o de interés público excepcional para poder hacer la revisión del caso. Hasta ese punto es que estamos en este momento. Llevas 4 años y medio en la cárcel. Si la Suprema Corte de Justicia no voltea a ver este caso, podrías regresar a la cárcel en pocos días, Viridiana, ¿cierto o no? Sí. Para cumplir una sentencia, ¿de cuánto tiempo en este absurdo? Tendría que regresar a cumplir 4 años y medio. 4 años y medio más. Ahora, también te has dedicado en este tiempo que has estado fuera a hablar de lo que pasa en la cárcel, de lo que pasa con las mujeres, de esas cosas, ¿no? Te has dedicado a eso también, ¿no? Me he dedicado mucho a hacer la separación a mí, cuando me decían, saliste de prisión, me daba mucho coraje porque ahí tiene que haber una división en decir fuero federal y fuero común. No es lo mismo el protocolo de seguridad que se rige o que la cárcel es privada, tiene un dueño, en donde ahí tú le compras a un monopolio, en donde tu familia está obligada a que te tiene que depositar y consumirlo del mismo sistema, ¿no? A un fuero común, o el que tú estás atada de manos porque dependes de 10 minutos en una llamada, porque dependes de una llamada cada 4 días, porque dependes de que tu familia te quiera llevar a tus hijos, ¿no? Y yo lo que hago mucho visible es justo estas mujeres de los centros federales, porque yo viví un abandono, yo estuve en Tepic. No es lo mismo una mujer que estuvo 7x24 dentro de una celda y que sale, esas son cosas muy diferentes. No es porque queremos, sino que el sistema ha hecho esto tan diferente que nosotros salimos con otro tipo hasta de trauma, si lo queremos ver así, ¿no? Ni siquiera hablaron por ejemplo, el traslado de Tepic-Morelos. No hicieron nada por eso cuando todas fuimos violentadas. El ser desnudada enfrente de todos los federales y estar ahí haciendo sentadillas enfrente de ellos. Nadie dijo nada. ¿Por qué? Porque generalizan prisiones. Ángela, entonces expliquemos un poco cómo este asunto procesal de la Corte hoy tiene a Viridiana a punto de regresar a donde no debería regresar, porque por cierto, ya le quitaron el delito, es decir, el delito de trata. Entonces, a lo mejor delincuencia organizada, pero quién sabe para qué se organizaban, porque no era para trata, ¿no? Es decir, si no hay delito, pues quién sabe para qué se organizaban, porque pues para trata ya no, porque eso está claro que no, el absurdo judicial mexicano. Pero, ¿qué tiene que decidir la Corte en los próximos 10 días? En los próximos días, el día de hoy, el Instituto de la Defensoría está entregando un recurso de reclamación para que pueda ser revisado por un ministro o por una ministra, esperemos, ponente, y que ésta diga si esto es definitivo o que en efecto hay que revisarlo. Ahora hay un tema procesal y es el siguiente. A partir de marzo entró en vigor la reforma constitucional, la conocida Ley Saldívar, y en ella desaparece esta figura de reclamación. Y en el momento en el que se puso, que entró en vigor esta reforma, a partir de ese momento han desechado absolutamente todos los recursos de reclamación que vengan posteriores a marzo de este año. En el caso de Viridiana, el amparo inició previo a esta fecha. Y ha tenido todo un proceso. ¿Por qué? Porque el amparo entró en el tribunal y de ahí se hizo un amparo directo. Ahora, en la mayoría de los casos lo que han hecho es desecharlo. Lo que nosotros estamos diciendo es, uno, la Corte tiene que tener criterios muy claros respecto a estos recursos de reclamación y la manera en la que los desecha. ¿Por qué? Porque está afectando a las personas que tienen la última posibilidad de la Suprema Corte para poder estar en libertad y que se les haga justicia. Ese es el caso de Viridiana. E insistimos en que no puede haber un elemento procesal que pese más que la manera sistemática en que han violado los derechos de Viridiana en este proceso y que no ha tenido una perspectiva de género, la forma en la que se ha abordado en todos los eslabones del sistema de justicia.
Entonces, la Suprema Corte tiene hoy la posibilidad de revirar ese proceso y tiene hoy la posibilidad de verdad igualar las posibilidades de acceso a la justicia. Nosotros creemos que no es posible que existan tantas normativas apegadas a derechos humanos y que no es posible que no se lleven a cabo y que no sean operativas para casos como el de Viridiana. Porque hay que recordar, el día que fueron por Viridiana iban por su pareja y se encontraron a Viridiana. Hay que recordar que estuvo 80 días sin acusación en esa cosa terrible mexicana que ya no existe, que se llama arraigo, en donde fue torturada, violentada, que hay un protocolo de Estambul que así lo prueba, que fue declarada inocente en el primero. Viridiana, si pudieras hablar con la Corte, con la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ¿qué le dirías? Ay, me da mucho coraje eso, porque justo yo me pongo a leer mucho de cuando hacen comentarios, ¿no? Y hay una parte donde dicen que los pobres, que las cárceles están llenas de inocentes, ¿no? Y de pobres, ¿no? Y es que ahí les falta mucho decir que en lugar de agarrar las leyes como deben de ser, solamente lo agarran como versos, como poesía, como para hacer romance. Porque al leer tú esos documentos, tú estás viendo poesía pura, ¿no? Y yo lo único que pido es que se lleve bajo derecho mi proceso y que realmente se revise. Mi revisión no la miraron. Simplemente dijeron, esa misma causa viene ella, la desecho. Entonces, eso, yo lo que quiero es que me den oportunidad de que revisen mi caso y que mi preocupación única son mis hijos. ¿Qué va a pasar con mis hijos? Y que no va a haber necesidad, si es que llega a salir negativo, no es necesidad de que vengan y rompan mi puerta otra vez, porque yo misma puedo ir a entregarme. Lo único que pido es que alguien le ponga atención a un caso obvio. Por cierto, es el Instituto Federal de Defensoría Pública quien está haciendo esto, ¿eh? No es un gran abogado, es el instituto que hoy Netzaí dirige. Ángela, ¿hoy se presentó el recurso o ayer? Hoy martes. ¿Y tienen 10 días para decidir? Así es. Ok, no sabemos todavía si cayó en manos de una ministra o de un ministro. Todavía no. Primero van a definir si se admite o no. Y entonces se le da. Exactamente. Pues mira, yo leí el artículo de Arturo Saldívar hoy en Milenio, así que si le hago caso a Arturo Saldívar, seguramente van a revisar este caso y la Suprema Corte de Justicia hará justicia, sea la que sea. Viridiana, mucha suerte. Muchas gracias por haberme acompañado el día de hoy en este programa. Estamos pendientes de tu caso. Ángela, te mando un abrazo como siempre. Gracias. Gracias, Carlos. Muchas gracias. Gracias. Hasta luego.